Microbiología marina, presentado por Shirley Barón y Eder Hoyos. Bueno, primeramente le vamos a hablar sobre la microbiología marina. ¿Qué es la microbiología marina? La microbiología marina estudia la estructura y vida de los microorganismos que viven en los mares, su integración en los ciclos de transformación, materia y energía y su relación con los demás animales y plantas que comparten con ellos el hábitat marino. Microorganismos, stricto sensu, son todos los seres vivos microscópicos, animales o vegetales. Esto quiere decir las bacterias, los hongos, las algas unicelulares y los protozoos y los metazoos más pequeños. Actualmente añadiremos además los virus y las cianofíseas. Además, en esta microbiología marina se encuentran los ambientes marinos y distribución de microorganismos. Esto quiere decir, estos son ambientes de agua dulce típicos. Los niveles en el mar abierto con frecuencia resultan limitantes, especialmente en el caso del nitrógeno, el fósforo y el hierro, que son nutrientes inorgánicos claves. Estas se dan principalmente por la fijación de nitrógeno y la fijación fotosintética de CO2. Se ve constreñida por esas deficiencias en la nutrición que lo que provoca es el número de células en ese medio, sea inferior al de los ecosistemas de agua. Además, estos son esenciales porque el equilibrio ecológico del carbono en la Tierra y su influencia global abarca desde la cadena alimentaria marina hasta el clima del planeta. Además, se puede encontrar la producción primaria. Podemos definir que la producción primaria en mar abierto, incluso a profundidades significativas, esto se debe a la actividad fotosintética de los proclorofitos diminutivos procariotas que contienen clorofila A y B. En los mares tropicales y subtropicales, las cianobacterias platónicas filamentosas Trichodesmium es también abundante. La zona próxima a la orilla suele ser más fértil desde el punto de vista de los nutrientes que las aguas del mar abierto y en consecuencia mantienen poblaciones más densas de microorganismos fototróficos. A este componente las bacterias quimiotróficas y animales acuáticos como los peces, moluscos, crustáceos, entre otros. Además, las células de Trichodesmium forman penachos de filamentos que constituyen una fracción significativa de la biomasa suspendida en esas aguas. La producción de nitrógeno fijado en los Trichodesmium es muy importante en el ciclo del nitrógeno en ambientes marinos. En aguas costeras se han encontrado incluso cantidades muy pequeñas de eucariotas fototrófos, algunos de los cuales están entre las células eucarióticas de menor tamaño que se conocen Ostreococcus, por ejemplo, es una alga extremadamente pequeña de unos 0,7 milímetros de diámetro, a menor que una célula Escherichia coli. La zona próxima a la orilla suele ser más fértil desde el punto de vista de los nutrientes que las aguas de mar abierto y en consecuencia mantienen poblaciones más densas de microorganismos fototróficos. A su vez alimentan densidades más elevadas de bacterias quimiotróficas y de animales acuáticos como peces, moluscos, crustáceos, entre otros. Microbiología de mar abierto. En mar abierto se han descubierto números significativos en suspensión entre 10 a la 5 y 10 a la 6 células por milímetro. Además se presenta una pregunta: ¿de qué viven estos organismos? Esto apunta a su metabolismo energético basado en la luz como elemento clave en el mantenimiento de esta microbiota de mar abierto. Estos organismos pueden estar relacionados con las bacterias fototrópicas aeróbicas que se han aislado de aguas marinas próximas a la orilla. Es así como los mecanismos de síntesis de ATP organizados por la luz, ya sea la fotosíntesis en el sentido clásico de cualquier otro, parecen estar ampliamente distribuidos en los procariotas presentes en las aguas de las capas superiores de los océanos. Las archaeas presentes en aguas más bajas son casi exclusivamente especies de crenoarqueotas,
un filium de Archaea que incluye las animales o vegetales. hiperternofilias. Esto quiere decir las bacterias, los hongos, las algas unicelulares y los protozoos y los metazoos más pequeños. Actualmente añadiremos además los virus y las cianofíceas. Además, en esta microbiología marina se encuentran los ambientes marinos y distribución de microorganismos. Esto quiere decir, estos son ambientes de agua dulce típicos. Los niveles en el mar abierto con frecuencia resultan limitantes, especialmente en el caso del nitrógeno, el fósforo y el hierro, que son nutrientes inorgánicos claves. Estas se dan principalmente por la fijación de nitrógeno y la fijación fotosintética de CO2. Se ve constreñida por esas deficiencias en la nutrición que lo que provoca es el número de células en ese medio, sea inferior al de los ecosistemas de agua. Además, estos son esenciales porque el equilibrio ecológico del carbono en la Tierra y su influencia global abarca desde la cadena alimentaria marina hasta el clima del planeta. Además, se puede encontrar la producción primaria. Podemos definir que la producción primaria en mar abierto, incluso a profundidades significativas, esto se debe a la actividad fotosintética de los proclorofitos diminutivos procariotas que contienen clorofila A y B. En los mares tropicales y subtropicales, las cianobacterias platónicas filamentosas Trichodesmium es también abundante. La zona próxima a la orilla suele ser más fértil desde el punto de vista de los nutrientes que las aguas del mar abierto y en consecuencia mantienen poblaciones más densas de microorganismos fototróficos. A este componente las bacterias quimiotróficas y animales acuáticos como los peces, moluscos, crustáceos, entre otros. Además, las células de Trichodesmium forman penachos de filamentos que constituyen una fracción significativa de la biomasa suspendida en esas aguas. La producción de nitrógeno fijado en los Trichodesmium es muy importante en el ciclo del nitrógeno en ambientes marinos. En aguas costeras se han encontrado incluso cantidades muy pequeñas de eucariotas fototrófos, algunos de los cuales están entre las células eucarióticas de menor tamaño que se conocen Ostreococcus, por ejemplo, es una alga extremadamente pequeña de unos 0,7 milímetros de diámetro, a menor que una célula Escherichia coli. La zona próxima a la orilla suele ser más fértil desde el punto de vista de los nutrientes que las aguas de mar abierto y en consecuencia mantienen poblaciones más densas de microorganismos fototróficos. A su vez alimentan densidades más elevadas de bacterias quimiotróficas y de animales acuáticos como peces, moluscos, crustáceos, entre otros. Microbiología de mar abierto. En mar abierto se han descubierto números significativos en suspensión entre 10 a la 5 y 10 a la 6 células por milímetro. Además se presenta una pregunta: ¿de qué viven estos organismos? Esto apunta a su metabolismo energético basado en la luz como elemento clave en el mantenimiento de esta microbiota de mar abierto. Estos organismos pueden estar relacionados con las bacterias fototrópicas aeróbicas que se han aislado de aguas marinas próximas a la orilla. Es así como los mecanismos de síntesis de ATP organizados por la luz, ya sea la fotosíntesis en el sentido clásico de cualquier otro, parecen estar ampliamente distribuidos en los procariotas presentes en las aguas de las capas superiores de los océanos. Las archaeas presentes en aguas más bajas son casi exclusivamente especies de crenoarqueotas, un filium de Archaea Bacterias que incluye las barotolerantes y barofílicas. hiperternofilias. Se han hecho estudios con bacterias de las profundidades que se han demostrado que los dos modelos son posibles y que la distribución de las bacterias barotolerantes y barofílicas dependen básicamente de la profundidad. Cuando estos organismos están a 3.000 metros y utilizados en estudios que relacionan el crecimiento o la actividad metabólica con la presión, demuestra que son barotolerantes.
nutrientes. Su tasa metabólica es más elevada si se cultiva a 1 atmósfera que a 300 atmósferas, pero la velocidad de crecimiento suele ser la misma para ambas. Sin embargo, resulta interesante que este verofilo extremo podría resistir periodos moderados de descompresión sin verse afectado, aunque deja de ser viable si permanecía en estado de descompresión durante varias horas. Además, las bacterias barrotolerantes y barrofílicas suelen preferir las temperaturas bajas, es decir, son psicrófilos. Esta propiedad es más dominante en los barófilos extremos. El barófilo extremo es sensible a la temperatura. Su temperatura óptima de crecimiento ambiental es de 2 grados centígrados y por encima de los 10 grados centígrados su viabilidad disminuía de manera significativa. Efectos moleculares de las altas presiones. Se sabe que la presión afecta la fisiología y la bioquímica de la célula. Se han demostrado que el aumento de la presión disminuye la capacidad de fijación a las enzimas de sus estratos. Por tanto, las enzimas de los barófilos extremos deben estar plegadas de manera que el efecto causado por las altas presiones sea mínimo. La síntesis de proteínas y algunos fenómenos de membrana, como el transporte, son también blancos potenciales de efecto de las altas presiones. Un organismo que carezca de presión elevada tiene una mayor proporción de ácidos grasos insaturados en la membrana citoplasmática.